Muy bienvenidos todos al Invernadero. Es ya el cuarto encuentro desde que empezamos. De a poco nos vamos conociendo, van conociendo todo este mundo, este universo que fuimos creando con Ale durante muchos años a través de nuestra lista de películas de terror, nuestros criterios para poder evaluarlas. Cuarto encuentro, el número 4 en la lotería, que es La Cama. Ya la estamos conociendo todos durante esta cuarentena que no cesa. No importa cuando escuches esto, seguimos en cuarentena. Mi nombre es Jesús Allende. El mío es Alejandro Giribone. Y bueno, Ale, ¿alguna novedad me puede dar de la cuarentena? Seguimos igual, viendo muchas películas, discutiendo, leyendo mucho, trabajando cada tanto cuando se puede. Sí, la verdad que ya, viste, es muy difícil encontrar una novedad. Yo que tengo no solo el podcast que hacemos juntos, sino que me junto así de llamadas con algunos amigos y es como que te tenés que inventar algo porque no pasan tantas cosas. Así que seguimos en cuarentena y creo que esta película de todas las que vimos es la más que va con esta temática, ¿no? De estar encerrado y pasándola mal, si se quiere, ¿no? Sí, encerrado al aire libre. Esta vez nos toca discutir Coldkin, una película franco-española. El guionista y el que escribió la novela en la que está basada es un español. El director es Javier Gens, que es un francés, estuvo a cargo de la dirección de la película. Y es una película que yo podría calificar de terror soft. No sé si vas a coincidir vos, Ale. Es una buena película para los que le da miedo el terror o para quienes recién están ingresando y no se quieren desayunar un terrible viaje de terror, un viaje horrible. Es una buena película para empezar, quizá horror, survival horror, diríamos. Sí, estoy bastante de acuerdo con eso. De hecho, me tenía anotado un disclaimer que iba a arrancar así, diciendo que esto no es una película de terror. Sí la categorizaría como una película fantástica, en plan una película que podría haber dirigido Guillermo del Toro, que es fantástica con algunos elementos de terror, por ahí y por allá, que los vamos a ir viendo, pero como en el género le falta, ¿no? Podría haber sido, o sea, había elementos para hacerla más de terror, pero para mí va más por el lado sci-fi fantástico, con algunas pinceladitas ahí dando vuelta a esto que hablabas del survival horror. Es que está catalogada como una película de horror sci-fi, así como decís, o quizá de horror fantástico. De hecho, uno ve el tráiler y se espera que va a haber una película de terror porque se vendió como una película de ese estilo. Después nos encontramos con que tiene un mensaje distinto o que trata de construir el terror por un lado, no quizás psicológico, pero sí trabajando más los personajes y la trama que el mero hecho de tratar de asustarte todo el tiempo. Sí, y volviendo al capítulo anterior, que cuando me pichaste esta película que no había visto ni la tenía en mi radar, lo cual me sorprende porque generalmente estoy buscando películas, no es que haya visto muchas, pero sí estoy todo el día buscando para tener la lista. Esta ni la tenía y me habías tirado, yo no vi el trailer, me habías tirado Lighthouse, se encuentra con El Descenso, que en cierto punto pasa, me parece que en cierto punto son varias las comparaciones. Obviamente El Descenso se va bastante más al terror puro y acá no tanto, o sea, la comparativa es evidente después cuando hablemos un poco más por las criaturas que vemos, pero me pareció válida la comparativa y encontré después otras comparaciones con otras películas, pero si querés podríamos empezar así como siempre por la sinopsis para entender bien de lo que vamos a ir hablando. Sí, es una película que está plagada de referencias a un montón, ya las vamos a ir discutiendo y desentrañando a lo largo de este podcast. Pero ¿qué nos trae Coldkin, no? El escenario, el contexto, 1914, a punto de estallar la Primera Guerra Mundial, acaban de asesinar al archiduque austríaco Francisco Fernando en Sarajevo, y tenemos un hombre inglés con un nombre desconocido. A lo largo de toda la película no se va a revelar su nombre, que decide escapar un poco ya viendo que está próxima a la guerra, escapar
hacia el Círculo Polar Ártico, donde se enlista como oficial de meteorología, sería, o del clima, en una isla remota allá. El trabajo, que parecía en principio bastante sencillo, tenía que pasar 12 meses en la isla registrando el clima y las mareas, ¿no? Cuando desembarca en la isla, se encuentra que al oficial al que tiene que relevar de su cargo, de su puesto, no aparece por ningún lado. Y el único habitante que hay en la isla es un viejo parco y alcohólico que se llama Gruner, que no da referencias sobre qué pasó con este oficial, y pasa lo que sería su primera noche en la isla, que ahí descubre la razón por la cual desapareció, ya que desde el mar emergen unas criaturas que le asedian la casa, y se da cuenta ahí en ese momento que no va a ser el único habitante de la isla. A partir de ese momento arranca una carrera por su supervivencia en los 12 meses restantes que le quedan hasta que lo releven de su cargo. Perfecto, sí. Y ahí es donde me gustaría entrar un poquito en detalle de estas comparaciones. Para empezar, obviamente lo más fácil de decir, con la película Lighthouse, que como bien dijimos el capítulo anterior, nos encantó y la súper recomendamos. Obviamente la clara referencia es, hay un faro en las dos, son parecidas, pero va un poco más allá, ¿no? Las comparaciones. Para empezar, tenemos a dos personas en las dos películas, los protagonistas, que se escapan de una vida pasada que no sabes muy bien detalles. En el caso de Lighthouse te dan algunos flashes, acá directamente no sabes nada del protagonista, que no lo dijimos, pero es un falso Benjamín Vicuña, ¿no? Es un falso James McAvoy. Pero después vamos a subir en nuestras redes. Al principio no, pero cuando ya va pasando el tiempo que se deja la barba, me distraía demasiado. Pero yéndonos un poquito más al foco, tenemos dos personajes que se están ahí escapando de como un pasado y tienen que aguantar, no me acuerdo en Lighthouse si también era un año, pero bueno, una cantidad de tiempo que a priori parecería que no es mucho, pero en el aislamiento de una isla que tiene un faro, siempre como mínimo está el posible descenso de la locura, y acá le agregamos un componente de que hay unos, a partir de ahora y para todo el capítulo yo diría llamarlos anfibios, son anfibios humanoides, que los van a acechar durante la noche, y acá es el paralelismo que me habías dicho el capítulo anterior con el descenso, que son parecidos a esos como ghouls, ¿no? Como unos golems, pero más tirándole a tritones o sirenas. Sí, yo los vi más como tritones, como esto último que dijiste. Esas facciones, bueno, para empezar, que emergen del mar, eso me pareció interesante. En el descenso tenías estas criaturas que salían de la tierra, acá salen de las profundidades del agua, que son aguas heladas en el Ártico, de ahí, bueno, el nombre de la película, estos seres con una piel de un azul pálido, y bueno, y ahí se va a poner a prueba durante todos estos meses que le queden hasta que lo releven. Yo sí le vi muchas semejanzas con The Lighthouse por esta relación que tiene el nuevo que llega a la isla, desconocido, completamente virgen de lo que se puede llegar a encontrar ahí, y el otro más veterano que, bueno, conoce la realidad de la isla. Se pone como una figura más de autoridad y medio una relación ahí entre como padre e hijo. The Lighthouse creo que lo discutimos una vez, no para un podcast, pero entre nosotros, ¿no? De la relación es Saturno, ¿no? Que representa al padre, que sería el personaje que hace Willem Dafoe en esa película, con el hijo, que sería Robert Pattinson. Acá tenemos, la relación es muy parecida entre ellos dos, entre Gruner, que vendría a ser el viejo a cargo del faro, y bueno, y el oficial del clima, del que desconocemos el nombre, pero es el protagonista de la película. Sí, la película, bueno, de Lighthouse es como bien dice Jesús, o sea, creo que es toda una analogía a lo que es el poder y las relaciones, y acá también, porque también se ve eso del poder en el sentido de que nuestro protagonista, que después es llamado Friend, o sea, amigo por parte de Gruner, que sería el otro protagonista, o sea, es el único nombre o apodo que nos dan. Entonces tenemos a Friend, McAvoy / Benjamín Vicuña, que
creo que después de la primera noche que pasa, que es algo que me gustó mucho, que ya la primera noche es como asediado por estas criaturas, o 2 noches que sobrevive y ya la casa donde él estaba, porque esta isla tiene como únicamente 2 edificios o 2 edificaciones. Un faro y una casa muy rudimentaria de madera. Después de la segunda noche, esa casa se prende fuego producto de una trampa que quiere poner Friend, o nuestro protagonista, y tiene que obligadamente hacer las paces o tratar de encontrarse con Gruner para que lo acepte en el faro. Entonces ahí es cuando está esta analogía con el poder, porque Gruner, que sería como el propietario entre comillas del faro, como que tiene que aceptar que venga Friend, y como que lo obliga a hacer tareas para como que ganarse el pan, si se quiere. Así que eso es como la relación que tenemos, que es bastante similar entre las dos películas. Sí, y Gruner, que no es un tipo no es un tipo dócil ni fácil de manejar, ¿no? Que convirtió el faro en un búnker, bueno, obviamente porque recibe estos asedios constantemente, por más de que no son todos los días, también esa incertidumbre de cuándo van a ser los ataques hace que esté siempre atento al peligro. Y es todo un personaje. Gruner habla de él mismo en tercera persona, es tipo el Diego, un ególatra total, un misántropo, detesta la sociedad completamente, y llega Friend por ahí más esperanzado, que está escapando de la guerra, buscando tranquilidad, y se encuentra al mismo tiempo en un escenario completamente bélico. Sí, la verdad que es eso, y otra que yo había dicho que había encontrado varias similitudes con un par de películas, al margen de lo que venimos diciendo bastantes veces, pero son las películas que nos tocan. Esta película debería tener un subtítulo que diga Lovecraft, ¿no? Es como toda la película son mensajes Lovecraftianos. También encontré cosas que capaz, no sé si las viste o no, a Shape of Water, la película de Guillermo del Toro, porque ahora vamos a empezar a explicar un poquito más de esto por las relaciones con la tercera protagonista de esta película, y de Guerra Mundial Z, ¿no? No sé si viste eso último, más que nada cuando ellos empiezan a asediar fuertemente en el faro, que empiezan como a subir, ¿viste? Creo que era en Guerra Mundial Z, me parece que era en Jerusalén, que están subiendo como creo que la división con Palestina es, y ves cómo se empiezan a apilar, y acá se replica esa imagen. Por lo menos fue algo que me chocó visualmente muy, muy fuerte. Creo que nos vamos a tener que dar un premio a algún capítulo en el que no mencionemos a Lovecraft. Esta vez salió de vos, en los capítulos anteriores siempre salen de mí, y esta es una película Lovecraftiana por el escenario mismo. La isla está en mitad del Ártico, los personajes y el peligro que acecha de las profundidades del agua, eso me encantó. Y sí le vi las similitudes a Guerra Mundial Z, bueno, esta, para decirlo, para los que no vieron la película, ahora vamos a seguir avanzando con spoilers sobre la película, pero si no la viste, creo que si te gustó Soy Leyenda o 13 Guerreros, también le vi mucho ese estilo de película. Sobre todo de los dos, de 13 Guerreros y Soy Leyenda, les encontré cosas muy similares, pero si te gustó ese tipo de película de supervivencia, te va a gustar, porque verdaderamente tiene muy buenos efectos y una historia muy interesante y unos escenarios espectaculares. Sí, esas dos películas me parecen bastante certeras las comparaciones, y creo que acá cuando decimos que no es una película tan de terror es porque, si bien están en peligro los personajes casi durante toda la película, como que nunca llegan a realmente ser, ¿viste?, castigados o que realmente su vida corra en peligro. Que no es decir que no están todas las noches o casi todas las noches luchando por su vida, pero lo que a mí me dio la sensación, y es una de las críticas que les voy a hacer sobre el final, es que cuando se veían como, ¿viste?, sobreasediados, o que realmente estos anfibios llegaban a la torre, como que decían, bueno, ya llegué, y se iban, ¿no? Era como un juego, porque nunca tienen oportunidades para realmente matarlos, y hay veces que no lo terminan haciendo. Entonces, por eso digo que, si bien es de supervivencia y comparto esas analogías o comparaciones de, no sé, 1, 2 o 3 personas contra una horda de lo que sea, sean guerreros, sean monstruos o lo que sea, va más por
el enfoque, si querés, bélico de acción que por, no sé, algo como el descenso, que realmente vos sentías que estaba muy en peligro mortal todo el tiempo. Es que, a diferencia del descenso o Guerra Mundial Z, ¿no? Que tenemos criaturas completamente que carecen de razonamiento alguno, ¿no? Son unos enajenados totales. Acá hay unas criaturas que les ves algunos indicios de inteligencia y crees que pueden tener alguna motivación por detrás de lo que están haciendo, más allá de los asedios. Y uno está en toda la película tratando de descubrir cuál es la motivación porque la motivación de nuestros personajes de Gruner y Friend es la supervivencia. Están en una isla completamente desamparados y no les queda otra que sobrevivir. Ahora, estas criaturas que a veces no se termina de discernir cuál es la motivación, que una motivación tienen por detrás, distinto al descenso y estas películas de las que estamos hablando, donde no hay ningún razonamiento. Pero bueno, avancemos con el primero de los criterios, ¿no? Sí, yo creo que para hablar del criterio primero me gustaría muy levemente nombrar a la tercera protagonista, que sería como el nexo entre estas dos civilizaciones o entidades, porque no sé si la otra es una civilización, que es el personaje de Aneris, que sería como la anfibio que domina, o si querés, la tienen así como si fuese una esclava o una mascota Gruner, ¿no? Es el tercer protagonista, que es uno de estos anfibios que vive en el faro. Entonces, yo creo que va a ser importante ahora cuando empezamos a analizar, pero volviendo al primer criterio, que es originalidad, yo quería arrancar diciendo de que me encantó, por ejemplo, el setting y la época. Me parecieron increíbles. Totalmente. Venimos del año pasado que fue una gran revelación, 1917, la película ambientada en la Primera Guerra Mundial, porque estamos llenos de películas ambientadas en la Segunda Guerra Mundial y no tenemos tantas, salvo se me ocurre ahora Pasos de Gloria de Kubrick, una gran película de las trincheras de Francia de esa época, y hay otras más, pero no abundan. Esta es anterior a 1917, la película. Esta es de 2017, de hecho. Y 1917 de 2019, ahí ya se me hizo un juego se me mezcla entre el año de la película y el nombre de la película. Pero totalmente, la época en la que está, los ambientes del frío polar, el frío ártico, el agua, tiene unas escenas de las olas sobre las rocas que son impresionantes, los huesos de ballena encantados. Eso es increíble. En las playas. Después vamos a ir más adelante, pero los barcos hundidos, tiene de todo. La verdad que tiene unos escenarios espectaculares. Por eso tuvo un presupuesto brutal de como 9 millones. Una lástima que la película fue un fracaso en la taquilla porque recaudó menos de $1 millón de dólares contra el presupuesto que había sido bastante elevado, pero se nota que tiene un trabajo y una calidad atrás importante. Sí, y yo creo que al margen de que obviamente está basado en una novela y probablemente la novela está también ambientada en la misma época, hay un propósito para que esté ambientada en esta época. Primero y principal, por la cuestión de supervivencia de los personajes. Yo creo que ya en la Segunda Guerra Mundial están en un faro con las armas y el armamento de esa época, a estos anfibios los matan, porque están con esos rifles que tienen 6 o 7 balas, o no sé cómo será la munición de un rifle, pero entonces como que ves mucho que no pueden gastar así mucha munición, y también no tienen, que también pasa en Lighthouse, creo que él tiene que más o menos esperar ese año, no tiene opción de contactar a alguien, a menos que pase un barco, pero creo que una de las menciones en algún diálogo es que están fuera de, como que tenía la ruta marítima, entonces no sería muy probable que eso ocurra. Sí, totalmente. Los efectos me encantaron. El diseño de los tritones, o vos lo llamás de estos anfibios, me encantaron. Tenés la oportunidad más de verlos en primera persona casi, porque ya introduciste este personaje, Aneris, que es como la mascota de Gruner. Sí, y ahí ese personaje es muy importante, que primero porque sería como el que está entre los dos mundos, porque es parte de estos anfibios, pero bueno, convive constantemente con
con los humanos. Y yo también, de nuevo, si viene primero Lovecraft, después va a venir, que recién empecé en este capítulo, pero probablemente lo hagan muchos capítulos, referencias a Guillermo del Toro. Y yo acá vi a Ape Sapiens de Hellsing, ¿no? No sé si tenés ese... Sí, el compañero de Hellboy. Sí, exacto. Lo recuerdo de la primera... perdón, dije Hellsing, Hellboy. Sí, bueno, es bastante parecido, también son como anfibios, o como personajes, son humanoides, con las facciones así bastante remarcadas. O sea, te das cuenta que viene de alguna cadena evolutiva del hombre que en algún momento bifurcó, porque son bastante parecidos a los hombres, con así como todos azules. Yo no los quiero llamar tritones porque carecen de cola per se, es como que tienen como unas aletas en los pies y cuando están en el agua ahí se desprenden. Me hizo acordar mucho eso y me encantó el diseño. Primero y principal porque esta tercera personaje lo vemos prácticamente toda la película. O sea, como que no es que tiene un poquito de presupuesto de efectos prácticos CGI y te la muestran de a poco. Distinto es a la horda, que se ve siempre, como siempre atacan de noche, como que ¿viste? Usan ese recurso de que capaz es más fácil no ponerle detalles si se quiere. Sí, como que en las penumbras como es difícil diferenciarlo, ves como muchos amontonados que hacen esos raids, esos asedios primero a la cabaña donde estaba Friend y después cuando ya se pasa al faro, y coincido con todo esto que estás diciendo. Me gustaron todos los guiños a otras películas. Yo para el final le encontré, hay una escena que se parece mucho al final del Resplandor, que es cuando está Gruner ahí esperando uno de los últimos asedios con toda la barba congelada, la cara congelada, sí. Que no sabes si está vivo o muerto, y que lo primero que se me vino a la cabeza es Jack Nicholson en el final del Resplandor. Pero todos esos guiños me gustaron, me parecieron que estuvieron buen puestos. La historia es bastante interesante, tiene un montón de mensajes. Leí algunas reseñas, hablan de colonialismo, hablan de, yo no sé, sí, ¿no? Xenofobia, miedo a lo desconocido. Sí, me parece, volviendo a esto de que, bueno, la catalogué, ¿no? como terror soft, arranca con una frase de Nietzsche, ¿no? Que dice algo, un graf que dice: quien mira lo suficientemente por suficiente tiempo el abismo luego lo mira a él, ¿no? Como diciendo como que quien se acerca mucho a la oscuridad, luego como que se impregna, ¿no? De esa oscuridad. Pero no sentí una película oscura, me parece como que sentó unas bases de algo que por ahí no cumplió la película, o que en realidad no iba por ahí, porque yo no la sentí una película oscura, no sentí que los personajes se fuesen para lados muy oscuros. Ya vamos a hablar igual algunas cosas sobre todo de Gruner, quizás ese más opaco de los personajes, pero no sentí que iba para ahí. No, yo comparto, porque tenemos a dos personajes que claramente están en dos situaciones distintas temporalmente, desde que están en esa isla. Gruner, no sé si, yo no recuerdo si te dicen hace cuánto está ahí, pero también volviendo a Lovecraft, sin el tema de los anfibios, siempre está la típica relación con el aislamiento, ¿no? Que también por eso Gruner es como está solo hace tanto tiempo y ya como que carece de protocolo civil, está todo el día desnudo, entonces como que también está esa escena. De las cosas que más me gustaron así en el plano de la originalidad y del uso de los recursos es la contraposición de la noche contra el día, ¿viste? Lo blanco contra lo oscuro, porque algo que habías tocado que me parece que vale la pena mencionar, aunque yo no, por lo menos en mi caso, a la película al principio no te plantea que son tan racionales estas personas. Sí, obviamente, cuando ves a Neris, que es esta anfibia que vemos todo el día, ves que tiene alguna capacidad de razonamiento, pero no diría más que, no sé, un poquito más que un perro, ¿no? Porque lo usan para eso, como si fuese una mascota. Pero el viaje que tiene Friend es ese viaje que lo hemos visto varias veces de el enemigo es lo desconocido o el monstruo es lo que no conozco, y mientras empiezo a conocer al monstruo me doy cuenta que en realidad no es lo que me dicen que es. Sí, y creo que por ahí podría volverse a conectar con
con la frase de Nietzsche inicial, pero de vuelta no encontré esa oscuridad en los personajes, pero me gustó para dónde fue la historia y cómo se desarrolló, pero no encontré eso de que verdaderamente eran unos personajes dispuestos a todo, aún en la supervivencia y en la situación en la que se encontraban. Sí, porque lo que nunca te terminás enterando es realmente por qué estos anfibios atacan al faro, si es realmente algo reactivo de que en algún momento se cruzaron de casualidad algún hombre, no sea este personaje o no, Gruner o no, y ya desde ese momento quedó como, viste, una guerra civil y cada vez que viene una nueva persona, o sea, es como imantada a este conflicto. Porque otra cosa que tampoco te explican demasiado bien, y después cuando a las cosas que más le critico es que tienen algún que otro huequito de guión, es realmente cuál es la relación con la noche. ¿Por qué digo esto? Por alguna razón hay una regla implícita de que solo los anfibios atacan de noche, pero vemos constantemente a Neris, que es la anfibio mascota, por llamarlo de alguna manera, que está todo el día de día y no pasa nada. Entonces yo al principio dije, esta es la típica reina que tiene un poder distinto, o sea, es un personaje distinto al resto, o realmente hay ahí un agujero de guión porque nunca te explican, porque todo bien, si vienen a atacar de día los matan, o sea, porque los agarran así desprevenidos y los matan. Sí, porque distinto al caso en Soy Leyenda, donde los ghouls o los zombies, no me acuerdo qué tipo de criaturas eran en la película de Will Smith, donde los seres no podían salir de noche porque se quemaban o se lastimaban con la luz del sol. Acá los tritones o los anfibios no tienen ningún problema para estar expuestos al sol. Justo con esto que estabas diciendo, ¿no? De cómo al conocer al enemigo te das dando cuenta que no es tanto un enemigo, o darse cuenta de quién es el verdadero enemigo, que en este caso sería el hombre, ¿no? Que invade la isla. También me parece que hay una gran referencia a Danza con Lobos. Creo que este va a ser el episodio de las referencias porque hay un montón para hacer mención, o a mí se me ocurrieron un montón de películas que está bien, que funcionan. No me parece que es alguien que plagió y metió de todo y quiso hacer un guiso de un montón de películas. Creo que tiene un montón de guiños buenísimos y historias que son muy... No sé si... O sea, plagado de referencias, pero una historia que es muy universal, que te hace pensar en otras películas y en otras historias. Sí, yo eso lo comparto. La historia en general, al margen de la supervivencia, es algo que hemos visto. Lo podés trasladar a nativos americanos, o los indígenas contra los colonos, y que realmente cuando empiezan a ver que es otra civilización distinta, ya entran en razón, porque al principio lo único que sabe Friend es lo que experimenta a través de su relación con Gruner, y que obviamente está en el mismo faro con Gruner y los vienen a atacar por alguna razón que desconocemos. Después empezamos a ver que Gruner, al margen de ser tosco y todo lo que decís, tiene algo de monstruosidad, porque bueno, a Neris primero la maltrata físicamente, hasta donde yo la interpreto, la abusa sexualmente, porque no parece que haya una relación así bilateral. Ahí es donde nombré al principio del capítulo Shape of Water, que sería como la reversa de la película de Guillermo del Toro, donde en esa película una mujer se enamora de también como un monstruo que me hacía acordar mucho al típico ese monstruo del pantano de esas películas de Universal viejas. Acá sería al revés, este hombre que viola o tiene relaciones sexuales con esta anfibia en el contexto de la soledad, ¿no? Del aislamiento, pero como que con cada minuto vas viendo que Gruner es como una mala persona, ¿no? Sí, en relación con esta escena que estás hablando, ¿no? Del abuso sexual, ya freno para hacer otra nominación a nuestros premios que vamos a hacer. Tenemos una categoría que es escena fuck up, y creo que la escena de Gruner teniendo sexo con la Tritón, con Aneris, que valga el dato, es Sirena al revés, sería
el personaje significa sirena al revés. Yo la considero una escena bastante fuerte, ¿no? De la escena de Gruner teniendo sexo con ella, que hasta el momento la veías primero como una criatura, después se crea medio un triángulo amoroso medio bizarro entre los tres personajes, ¿no? Donde la codiciada o la enamorada vendría a ser Aneris, que bueno, es válido, pero es bizarro. ¿Qué tan mal la pasaste cuando ya hablando estrictamente del terror? No, yo acá puse nada. O sea, en ningún momento la pasé mal. Al principio, el primer asedio, hay un jumpscare que la ves venir a 40 minutos, que es cuando pone como el ojo, creo, hay como un fondo vacío y tiene como un agujerito, y él mira al agujero, y típico jumpscare, que de repente le aparece, no sé si una mano o un ojo de un anfibio. Creo que no salté, pero no va por ahí la película, por lo menos a mí, por eso digo que la adecuo más en el territorio fantástico. O sea, en ningún momento la pasé mal ni me generó ansiedad. Sí, creo que tiene un tema de que te revelan tan rápido cuál es la amenaza, te los muestran tanto en un primer plano cómo son estos anfibios, que ya perdés el miedo a lo desconocido, más allá de que la tensión para mí va por el lado de que no sabes verdaderamente cuándo van a atacar. Sabes que pueden atacar de noche, nunca se explica bien, ya esto lo analizamos un poco, cuál es el razonamiento que tienen para estos ataques. También creo que tiene un montón de vacíos o plot holes, ¿no? en el guión, por el hecho de no explicarte estas cosas, ¿no? De verdaderamente si los invasores son ellos los hombres, pero los tritones atacan primero sin razón, pero después atacan hasta determinado punto, nunca los terminan de aniquilar cuando tienen los números, la verdad que tienen todas las formas para hacerlo, podrían atacarlo de día como dijiste, pero de vuelta, más allá de algunos jumpscares, el terror va por generarte la tensión en esta supervivencia de a ver cómo se va a desarrollar la trama. Creo que la escena con más tensión que encontré, y lejos la que más me gustó, es cuando van a bucear, ¿no? Ya más avanzado en la trama, van a bucear a buscar, Gruner había encallado en esa isla, venía, creo que era contrabandista o no, un poco te revelan sobre su pasado, que estaba contrabandeando dinamita, y bueno, justo había un barco hundido con dinamita, entonces se van en un bote y bajan en una escafandra a recuperar la dinamita para pelear contra los anfibios. Y este es el primer momento donde se están metiendo en el territorio enemigo, ¿no? Donde se manejan los tritones. Por más de que es de día, ellos bajan manejando este material volátil y ves las figuras rápidas que aparecen por detrás o frente a la escafandra, que son estos tritones, que son como tiburones casi en el agua. Sí, además, generalmente cuando uno habla de anfibios, o sea monstruo, sea realmente un animal de ese estilo, como que en el agua es su hábitat, ¿no? Generalmente son mucho más rápidos, acá van muy rápido, pero tampoco es que, creo que le pasan a unos u otros para atrás, pero nunca está muy en peligro. Yo no sé si en un momento cuando ya empezó a generar una relación, que nunca van por el triángulo amoroso, y de hecho hay algunas como Gruner que los mira ahí de atrás con celos, pero nunca explícitamente lo ves a Fren teniendo algún tipo de relación con este anfibio. Yo no sé si es como que estaba, viste, con el visto bueno del anfibio, entonces no lo atacaban a Fren. Pero mi problema con el tema de que mal lo está pasando, que nunca la pasé mal, es que había elementos para pasarla mal, porque digo, tenés constantemente peligro inminente, ¿no? Que los vienen a atacar, no sé si todos los días, pero mucho tiempo. Y lo que había dicho al principio, que ahora capaz puedo elaborar un poco más, es, en varios momentos, imagínense que están en la torre del faro, ellos dos, con los rifles, y viene una horda de más de 50 anfibios subiéndola, ¿no? Como dije en ese típico plano de Guerra Mundial Z. Y llegan de a uno, de a dos, a donde ellos están, como la plataforma, y como que los defienden muy rápido, y en un momento se quedan sin balas. Hay un momento que se tienen que refugiar en la luz del faro,
y ves que se hace de día y los anfibios se escapan. Entonces yo dije ahí, nada, son como vampiros, no pueden soportar la luz, pero no. Como que siempre que llegan a poder matarlos, no los matan. Y eso para mí es lo que le quita puntajes en este criterio. Sí, es como la película de terror que no quería ser de terror, que ya estaba encasillada en ese género y el director quiso ir por el otro lado. Habría que ver bien cómo es el material original, el de la novela, seguro que te responde un montón de preguntas que te quedan. Tiene esas fallas o esos vacíos de los que hablé antes, pero no busca asustarte, porque tampoco decís que falla. Creo que sería muy injusto decir que falla en asustarte porque no lo busca verdaderamente en todas estas oportunidades que podrías tener. Bueno, el primer asedio cuando recién llega Friend a la isla y está solo en la cabaña, ahí viste, ya muy rápido te muestran la pata del tritón o ya te das cuenta de que es una presencia desconocida, que podrían haber jugado con algunos amagues de a ver si el que estaba entrando a su casa era Gruner o lo que sea. Y él encerrado después en el sótano, ya defendiéndose, y ya se revela al minuto cuál es la amenaza. Sí, y algo que hay algunos indicios, pero yo creo que podrían haber jugado muchísimo más fuerte esa carta, es como que hay dos peligros. El primer peligro es físico, ¿no? Es el peligro de estos anfibios. Y el segundo peligro, que también obviamente cualquier película que trata de aislamiento, es el típico descenso a la locura, que vos ves que Gruner obviamente no es una persona estable y a veces se pone irascible. Por ejemplo, hay un momento que vos te das cuenta que paulatinamente o constantemente le esconde algunos datos a Friend. Por ejemplo, el hecho de que hay un bote, un bote funcional, y se lo esconde y él lo sabía de todos lados. Creo que en otro plano ves que pasa un barco, que es, como dijimos, como no estaba en la ruta marítima, no era algo casual, y le quiere tirar una bengala para que lo venga a rescatar, porque ya en este punto no les quedaban tantas balas, ya estaban muy cansados, porque pensé que tienen que luchar todos los días, básicamente, casi todos los días, todas las noches. Y no lo deja tirar la bengala porque no quiere que... hay algo de eso del colonialismo, no quiere que nadie venga a quitarle esa libertad que tiene, porque es como rey de su propio mundo, ¿no? Una cosa así. Sí, está ahí solo, es un dios en la isla, tiene a su súbdito que es esta Aneris, la anfibia, que tiene completamente sometida, y verdaderamente le molestó la irrupción de Friend, de tener a alguien con quien compartir en la isla, que además viene con nuevas ideas y con ideas quizá por ahí más civilizadas, ¿no? De lo que es tiene un trato mucho más amable con Aneris, trata de entenderla, trata de evitar abusos por parte de Gruner, que es un tipo muy violento, muy desequilibrado. Y sí, y vuelvo con esta idea de lo que estaba diciendo, de por ahí, de si el terror iba la amenaza iba por el lado psicológico también, ¿no? De la relación de ellos dos, de que en cualquier momento, o sea, tendría que ser inevitable que terminasen enfrentados, pero no, hay un sometimiento de Gruner que logra también someterlo de alguna manera a Friend. Justo mencionaste la escena donde pasa un barco y Friend intenta, ¿cómo es esto?, llamar la atención para que los vengan a rescatar, y Gruner evita eso. Y la reacción de Friend es completamente sumisa, de que lo acepta, de que Gruner no dejó que llamara al barco. Y de eso dependía su supervivencia, y él lo acepta completamente sumisa y prefiere estar, y termina de vuelta defendiéndose de los asedios de cada noche. Sí, porque convengamos que, está bien, sos rey de tu propia isla, sos tu dios, pero no es que tu día a día es muy lindo. Estás todas las noches luchando por tu vida y dependés casi 100% de la munición que tenés. Que acá viene mi segundo crítica a Plot Hole, que es: no hay una puta chance en el universo que Gruner hubiese resistido solo el X tiempo que estuvo solo, porque antes de que llegue Friend a esta isla, que viene con un barco que lo lleva para reemplazar al meteorólogo anterior, ves a Gruner que está solo, no sé por cuánto tiempo, pero vos ves que le cuesta mucho con 2 armas y 2 personas y poniendo trampas, y no hay forma que hubiese resistido él solo. Así que bueno, ahí también es como un poquito de tenés que apagar el cerebro y creerte esa premisa. Pero donde yo creo que sí, con nuestros criterios, esta película se apalanca en los otros dos, ¿no?
Originalidad ya lo hablamos, que nos encantó. Y este segundo, Survival Skills, acá creo que desde el primer momento que viene fuerte. Sí, con esto último que decís, y ya vamos a ir hablando más punto por punto Survival Skills, pero coincido en que verdaderamente que haya sobrevivido Gruner todo ese tiempo solo es casi un milagro. De hecho, la carta de entrada de Friend para entrar al faro cuando se lo impedía a Gruner al principio, que no lo dejaba entrar, es que le ofrece, ¿no?, café y provisiones y municiones, porque en la cabaña donde iba a vivir Friend estaba lleno de municiones y Gruner desconocía de esto, cuando en realidad hasta hace unos días él era el rey de la isla, o sea, podía entrar en esa cabaña de la manera que quisiera. Pero vamos a ir repasando desde el principio, ¿no?, las distintas habilidades que tuvieron los personajes para sobrevivir. Yo creo que tiene altibajos, no sé si coincidís. Sí, tiene altibajos. Yo de hecho los fui anotando, no sé si vamos a ir una por una, pero a veces decía, esto me gustó, pero tiene una consecuencia, porque lo que más me gustó de esto es que siempre, capaz a veces que hay que repasarlo, pero la Survival Skills, cuando nosotros lo vemos, que es el criterio que menos puntúa en el porcentaje, pero es el que más nos gusta a veces ver, que es las decisiones que toman los protagonistas cuando están enfrentados al mal, sea más psicológico, físico, etéreo, lo que sea. Pero acá desde el primer día, o la primera noche que Friend llega a la casa, que de repente empieza a escuchar pasos y golpes, y eso es lo que me gustó, que el peligro entra de entrada. Al siguiente día ya tapea todas las ventanas. Es como que ya dije, bueno, acá empecé a sumar. Ese fue el primer punto que yo sumé. Para mí el partido arrancó 3-0 abajo para Friend, y para eso nos tenemos que volver al principio de la película, cuando llegan... Que no acepta la pistola. No acepta la pistola, o sea, llega a esta isla inhóspita, que en la casa donde tenía que vivir estaba toda dada vuelta. Al oficial al que tenía que relevar no aparecía en ningún lado. Y el capitán del barco, que lo deja en esa isla y después se va, le ofrece una pistola diciéndole... Ya lo habían conocido a Gruner, que lo levantaron, que estaba con resaca durmiendo en el faro y que no respondía a ninguna de las preguntas de qué había pasado con el oficial anterior. Le dice, antes de irse, el capitán del barco le dice, tomá este arma que probablemente la vas a necesitar, y él la rechaza, cuando en realidad, para empezar, se me ocurre un montón de posibilidades por las cuales sí le tendría que haber interesado tener el arma. Primero por aburrimiento, iba a estar 12 meses por lo menos para dispararle a una lata. Después, llevado con el escenario del personaje con el que iba a tener que convivir, que desconocía, nunca venía de mal algo con qué defenderse. Esto aún antes de saber que habían unos tritones homicidas en la isla. Y tercero, para el caso de que ya la soledad y la locura se apoderase de él, para poder terminar con su vida. Sí, eso es verdad, ya arranca restando. Yo creo que lo que obviamente es una decisión malísima, tratan de plantearte a Friend desde el principio, que también tiene toda una evolución como personaje, de una persona muy naive, pacifista. Hay algo que no nombramos, ahora seguimos con las Survival Skills, pero que hay veces que no sé si quisieron ir por el enfoque del documental de Nat Geo, porque Friend está constantemente narrando en off, como si fuese un documental, y yo no entendí. Por suerte, para la fortuna de Friend, en esta cabaña o esta casa que va, al margen de darle un año de provisiones, que no es poco, había un rifle con no muchas balas, pero balas. Entonces, ahí ya se puede defender. Pero sí, arrancamos restando, después suma un poquito con el hecho de que se puede defender, que tapea las ventanas, que arma una trampa bastante elocuente con que quema así, pone, como gasolina en unos libros asumiendo que iban a volver, pero ese mismo punto que suma después lo resta, porque se le prende fuego a la casa, que es lo que desencadena todo el hecho de que tiene que ir al faro, ¿no? Sí, con esto que decís del rol de Nat Geo, de documentalista de Friend, creo que le quisieron dar como un tinte de Darwin, ¿no? Como que estaba llegando ahí, ibas a registrar, tenía un enfoque muy intelectual y se encuentra con una especie nueva que
además que parte de otra línea evolutiva, ¿no? De inteligencia que se replegó en el mar y ahora emergía de las profundidades con distintas intenciones, y de hecho en un momento le menciona a Gruner: llevémonos a Neris, la anfibia, a Inglaterra, que vamos a ser famosos, vamos a ser King Kong, ¿no? Vamos a ser, unos científicos reconocidos. Imagínatelo, darle un premio a Gruner, que era un completo ignorante. Creo que es el símbolo de la ignorancia. Pero bueno, ahora volviendo con lo que decías de la casa, sí, por un lado pone un montón de trampas en su segunda noche en la isla para repeler a los anfibios, pero con su misma trampa termina casi cavando su tumba, porque prende fuego a la casa con casi todas las provisiones. No sé cómo milagrosamente sobreviven las municiones y todos los armamentos. Creo que tiene que ver un poco para sostener la trama, porque si no hubiese sido imposible sobrevivir todo ese tiempo. Pero ahí yo como que le fui sumando y restando. Arrancó 3-0, después se puso 3-1, después 4-1. Sí. Después empató. Es una película que fue un poco ahí sumando y restando, pero interesante el juego que fue planteando. Sí, lo más importante de eso, de cuando se quema la casa, que acá, bueno, hay que creer, es que hay una milagrosa casi que hizo una danza de la lluvia, porque empieza a llover, y eso es lo que mitiga el daño, porque mientras se está quemando todo, empieza a llover, y bueno, no se salva la casa, pero se salva lo mejor que se puede, ¿no? Y después, más en general, para no ir tanto punto a punto, lo que más me sumó es el hecho que tuvo, creo que 3 meses sobreviviendo en promedio todas las noches, una horda de zombies, anfibios, poner el nombre que quieras. Eso hay que dárselo, ¿no? Otra cosa que hay que darle, y después te dejo ahí, es el hecho de que va a buscar dinamita. Se pone un traje, asumo que no tiene experiencia, ¿no? Se pone un traje de 1914, o sea, si ¿cómo se llama? El de hombre de honor ya nos parecía complejo, el que se pone... ¿Cómo era? ¿Cuba Jr.? Sí, de Cuba Gooding Jr. y Robert De Niro. Este traje es aún más viejo. De hecho, yo al principio, cuando muestran el casco, pensaba que lo que querían armar con la dinamita era como esas minas marítimas. Yo pensé que era una mina también. Pero en realidad era el casco de la escafandra, y con eso, lejos, la mejor escena de la película es cuando van a buscar la dinamita, se meten en el agua helada, en el territorio enemigo. Bueno, de fondo el barco hundido en el que había venido Gruner. Es una escena espectacular, y ahí le sumé muchos puntos porque estaban decididos a volarlos por los aires. Y acá es donde el siguiente punto, que para mí podría haber jugado un poquito más, es previo a que vayan a buscar la dinamita, Fred le presenta este día a Gruner, y Gruner le dice: esto es suicida. Pero después ve esta escena, que no sé si es a propósito, que no se explícita, que solo que tratan de que quede en el narrador, que los ve a Fred y a Neris así como en el agua, y le da celos, y como que acepta el plan. Y yo le dije: ok, acá lo va a querer matar. Lo cual no sé si pasa o no, medio como que... Amagan. No lo rescata, ¿no? Amagan. Sí. Claro, esa escena, bueno, le suma atención por eso, porque el que baja es Fred a buscar el agua, a buscar la dinamita, y el que se queda en el bote a cargo de su vida es Gruner, después de esta escena de celos, de haberlo visto con Aneris, y que pensás que lo puede matar en cualquier minuto. Va subiendo las cajas de dinamita, y también está la amenaza bajo el agua. Entonces hay un montón de amenazas. El tema es que la amenaza de Gruner, él todavía en ese momento no la podía ver. Y yo, donde le sumé muchos puntos, pero por originalidad en la supervivencia, fue el hecho que hace que se terminen de enemistar por completo Gruner y Fred, que es que Fred buscó la vía diplomática, que es algo que no vimos, creo, en ninguna de las películas que vimos de la lista. Creo que la voy a poner como la primera, que busca contra las entidades plantear una salida diplomática, de una tregua, de comprenderlos, de ver cuáles son sus intenciones, y, como es esto, ofrecerles un cese al fuego, que es exitoso, además. Sí, algo muy importante. Yo, la verdad que
siempre coincido por lo general con Jesús. Tengo acá anotado como un punto a favor: trata de mediar para realizar una tregua con los anfibios, y se la di ese punto. Hay que dar un poquito de contexto de que Friend tiene una capacidad de absorción increíble, que ve como si fuese un círculo de piedras y unos corales en el medio, y dice, ok, estos tipos tienen una sociedad que tiene valores y tiene no sé, algunos rituales, y ya hace la deducción de que realmente, no sé, tienen reglas y una sociedad propia, y trata de emularlo, ¿no? De emular, hacer ese ritual que lo vemos desde el principio, que es como, imagínense un círculo de piedras negras, de rocas negras, y adentro ponen como unos corales o... Hueso de la ballena, pone. Sí, como una ofrenda. Sí, y bueno, ahí vemos que empieza a interactuar con un anfibio bebé, niño, y bueno, y como que de nuevo trata de decir, yo no te quiero hacer daño. También algo muy importante que para mí, yo lo interpreté así, que el resto, no sé por qué se empezaron a pelear, pero llegó un momento, que acá no hablamos de este punto, entre la búsqueda de la dinamita y la tregua, hay una explosión en el medio, ¿no? Hay un momento donde realmente explotan el faro, y yo lo que interpreté es que inclusive los anfibios, con la capacidad de razonamiento que tenga, sea muy elevado, ¿no? Dijeron, ya esto está teniendo un costo de vida muy alto, hay que ir por esta vía diplomática, y ahí es cuando este punto, que realmente suma un montón y nunca lo vimos, y vemos, creo que lo habías dicho vos, a Jack Gruner en el peor momento de insanidad a nivel de Shining, que le tira una bengala a este niño, ¿no? Y como que lo mata o lo quema, no sé si lo mata. Sí, no quiere la paz de ninguna manera después de pasar, porque también su vida pasaba por eso, ¿no? Por sobrevivir, y porque los anfibios eran el mal, o si no eran el mal tenían que estar sometidos a sus reglas, como estaba sometida Aneris. No quiere ningún tipo de paz, y bueno, y creo que es el primer indicio, este momento de inteligencia que vemos de estos seres más allá de Aneris, porque hasta este momento solo los veíamos aparecer de noche, completamente enloquecidos y salvajes y con sed de sangre, que fracasaban en cada asedio, pero cada vez volvían en más números y más con mayores intenciones homicidas, completamente iracundos. Y acá los vemos salir por primera vez en plena luz del día, salen del mar. También son montones que podrían acabar directamente con la vida de ellos dos y deciden no hacerlo, pero de hecho sobreviven por la única voluntad de estos seres que decidieron ser más magnánimos y, como no me sale la palabra, y misericordiosos con ellos. Y Gruner creo que ahí le toca un poco el orgullo, y por eso su respuesta es seguir atacándolos. Sí, porque hay que pensar, o por lo menos yo lo que pensaba era que, sea una existencia placentera o no, la rutina era lo que le daba sentido a Gruner. O sea, este día a día, noche a noche, sobrevivir, como también, viste, esa gente que es como adicta a llevar las cosas al extremo y a la supervivencia, como a esos soldados japoneses que nunca se enteraron que había terminado la guerra y seguían, viste, hasta creo que el 74 por ahí. Entonces, es verdad. Creo que todo esto, lo de la diplomacia, surge de nuevo de esta capacidad de inferencia gigante que tiene Friend, de que creo que ve un collar roto en la arena, que parece ser como un collar que hubiese llevado un anfibio, y ahí es cuando empieza a inferir con todo lo que ya vio, y hay muchos planos y secuencias de interacciones con Aneris. Por ejemplo, él le hizo de una parte del hueso de la ballena, que me parece de las mejores cosas que hay en la película, ese esqueleto, le hace como un barquito, ¿no? O sea, lo talla y se lo da a Aneris. Y Aneris como que le reconoce que es eso, y lo lleva a donde está este barco que nombramos anteriormente, que es el barco que utilizan para irse a buscar la dinamita. Entonces como que ahí ya sabe fehacientemente que hay un grado de racionalidad en esos anfibios. Y ya saliéndonos de los criterios, ¿qué interpretaste de la última escena? Bueno, la última escena donde tenemos a Friend, ya bueno, Gruner muere, sí. Muere por... Hay una escena donde creo que justo después de que tira la bengala para romper esa tregua, y ya hay un enfrentamiento entre humanos que, sin ahondar mucho,
tienen un par de idas y vueltas, algunas frases, y Gruner se da cuenta que estaba a punto de matar a otra persona y como que ese ya era, no sé, como ir demasiado lejos, y entiende que lo mejor que puede hacer es sacrificarse y va afuera del faro y se dejan comer por millones de estos anfibios. Y bueno, vemos que, no me acuerdo si te dice cuánto pasa de tiempo, pero vemos que llegan varios barcos y hay como una especie de ciclo, no literalmente un ciclo temporal, pero vemos que 3 personas son un capitán de un barco con 2 ayudantes y dicen que tienen que ir a buscar al meteorólogo, ¿es? De vuelta, es como casi un loop, pero recrean esa escena donde ellos llegan a la isla y lo encuentran a Gruner, solo que esta vez el Gruner, entre comillas, es Friend, ¿no? Está con la barba larga, sí, viviendo en el faro, también hecho una trinchera el faro, y que les devuelve como respuestas muy ambiguas o medias locas. Le dice, ¿dónde está el oficial de meteorología? Que era él, pero él de vuelta no les da ninguna respuesta satisfactoria. Y después un paneo hacia unos barcos en el mar, y vemos otro paneo a las rocas donde está Daenerys, que se zambulle en el agua en dirección a los barcos. Sí, primero esa escena los barcos, yo no sé si se querían a vapor o estaban realmente... Porque esto fue casi preguerra, no había empezado la guerra, o como vos decís, estaba recién empezando. Yo no sé si era que... Ya al final de la película, ya en esta última escena, cuando lo van a buscar a Friend, ya había empezado la guerra. Le dice, de hecho, uno de los marinos, despiértese que estamos en guerra. Ah, sí, es verdad. Porque vos ves que ahí se ven tres barcos en el horizonte, y yo no sé si que eran a vapor o a carbón, no a vapor, porque se ve como sale humo, o si realmente hay un enfrentamiento ahí y estaban como bajo daño. Pero bueno, vemos a esta escena de Daenerys en modo hiper sirena, ¿viste? Porque son como muy muy rápidos en el agua, y ahí es donde queda a interpretar si realmente se escapan o, ¿viste? Como que, bueno, ahora soy libre y de esta amenaza porque hay un segundo subtexto que no lo hablamos mucho, pero es Daenerys prisionera de Gruner, ¿no? Porque también hay algo de, qué sé yo, de síndrome de Estocolmo, porque en ningún momento ves por qué ella no se va de esa relación, por qué no se va con su gente. Sí, de vuelta es un final abierto que me pareció muy inteligente. Yo, mi interpretación completamente personal con esa escena es que Friend decide volver a la civilización, ya sea por un sentido patriótico de ir a pelear la guerra, o porque ya conoce la guerra y quiere ser su aporte quizá más pacifista, a ver qué puede hacer, o con toda la experiencia en esos 12 meses, o mismo porque ya se cansó de la isla y su vida no tiene sentido, y se mete en uno de esos, y se va en uno de esos barcos, y Daenerys va detrás de ella, como también liberando, queriendo dejar su pasado en la isla, por más de que está dejando a sus seres. Creo que se sentía muy identificada con Friend, así que mi interpretación es que lo va a buscar a él. Sí, es muy válida, y me gusta que no sea explícita, que sea algo ambiguo, y que interpretación. La verdad que no hay, que se escapa, pero no hay muchas interpretaciones, porque no está yendo al barco a matar a los hombres del barco. O sea, se está yendo muy lejos de la isla, y me gusta mucho esa interpretación, que de nuevo va muy en el enfoque de Shape of Water, que yo no sé si cuando la gente la vio en esta época, pensá que Shape of Water creo que 2015 y esta de 2017, sí, como que la similitud se ha sido más remarcada, porque nosotros la estamos viendo después de 5 años. Obviamente me acuerdo la forma del agua y esa relación que había, que no era de amor, no era así como de violencia de género interespecie. Pero me gusta mucho esa interpretación, y yo comparto eso de que se escapan tanto para estar juntos como para ver el mundo, ¿no?, por afuera de esa isla. Eso fue Cold Skin, terror que no es terror, una historia que caró más por la emoción, por la aventura de a momentos, que tiene mucha tensión. Y como siempre, antes de cerrar, repito nuestras redes sociales. Nuestro Twitter es @elinvernaderoh1, y nuestro mail, por si nos quieren mandar alguna consulta o que le demos recomendaciones, es elinvernaderopodcast@gmail.
Esto fue El Invernadero, episodio 4. Mi nombre es Jesús Allende. Y el mío, Alejandro Giribone. Los esperamos para la próxima con mucho más terror. Adiós. Chao, chao.